El mundo sigue, pero no sabemos cómo. Por eso hoy vamos a hablar con Mariana Enrique, escritora y periodista, para ver cómo pensamos o dejamos de pensar este momento que nos toca vivir hoy. Quiero preguntarte en este contexto cómo se puede pensar o dejar de pensar con tanta incertidumbre. Yo no encuentro este momento como un momento muy apropiado para pensar, y tampoco entiendo tanto la urgencia en pensar en los términos en los que estamos hablando de pensar. No encuentro nada de lo que yo pueda pensar útil. Claro. Yo como una persona, qué sé yo, periodista, escritora, siento que no es el momento para hacer ningún aporte, y no me parece un problema tampoco. O sea, Claro. no digo, ay, tendría que poder pensar algo, ¿no? Me parece que a veces lo que tienen que pensar son, ¿no? O sea, como que hay áreas de expertise, ¿no? Y acá es como este área de expertise a lo mejor no es la más urgente en este momento. Vos podés pensar, pero no tenés por qué tampoco pensar públicamente, ese es el otro punto. O sea, como que pensar también se volvió una puesta en escena de pensar. A veces uno puede pensar, escribir cosas, llegar a conclusiones, empezar a analizar cuestiones que tienen que ver con, no sé, ponele, lo viral, lo global, los métodos de control, las cuestiones sanitarias, etcétera, como un montón de cosas que sí podés pensar, pero no entiendo mucho la ansiedad por expresar ese pensamiento constantemente. Mi preocupación diaria es muchísimo más importante ver cómo le pago la cuenta a mi madre que los sistemas de control, pero Sí. real. Y eso te ocupa muchísimo la cabeza. Entonces me parece que no sé, como que se puede esperar, que no habría que tener tanta ansiedad por eso en este momento. Y que hay tiempo de pensar, porque la idea, creo, de producir pensamiento con tanta ansiedad tiene que ver justamente con la ansiedad de decir, si no digo nada ahora y después me voy a morir, o se va a terminar el mundo y se va a quedar sin mi palabra fantástica. Como creo que la sensación que yo tengo es esa, como decir mis últimas palabras, o sea, como que hay una desesperación que tiene que ver con las últimas palabras, sino con una cosa más científica de decir, bueno, espero para ver qué ocurre y luego ahí lo pienso de otra manera, tengo muestras, tengo qué sé yo. Sí, pero no necesitamos también que nos cuenten, que nos expliquen lo que está pasando, ¿no? Más allá de estar mirando obsesivamente una curva con datos. ¿Qué es lo que nos tiene que explicar alguien? ¿Cómo va a ser después? Es que no sabemos cómo va a ser después. Por supuesto, pero hipótesis. Entonces son hipótesis, es imaginar. Me parece que hay un problema como en general de esta necesidad absoluta de vivir en el presente. O sea, yo cuando escucho cómo va a ser después, ¿qué sé yo cómo va a ser después? No tengo ni idea. No. ¿Será distinto en cada lugar? No sé, qué sé yo. O sea, ¿no le parece demasiado? Si estamos todavía como por un lado con esta histeria que la curva y el pico y qué sé yo, todavía estamos esperando el momento más alto. ¿Por qué me estás preguntando por el después si yo estoy todavía tratando de gestionar emocionalmente cómo pasar el momento más amplio y teniendo fantasías de cómo va a ser ese pico y si va a haber gente muerta por la calle o no? ¿Qué me estás preguntando del después? O sea, el después no lo puedo ver. Me parece que sí, en una cosa tenés razón, que es poder pensar el presente, que es muy difícil. Pero no el qué va a pasar después, porque el qué va a pasar después como no lo puede saber nadie, ¿eh? Es no sé qué es, o sea, no sé qué es en términos de discursivos, más allá No, de... lo preguntaba más como una necesidad de control, justamente por el no saber.
y por necesidades de explicaciones, aunque nadie sabe nada de lo que va a pasar, pero por lo menos contame lo que vos creés que va a pasar, como, calmame esta angustia. Claro, pero es que es eso. O sea, es como pedirle a la gente que piensa o a la gente que crea, ponerle lo que sea, que le calme la angustia a los demás, no es justo. Como bancátela la angustia, no sé. Claro. O sea, es una situación excepcional, es una situación que no pasó nunca. No me pidas a mí que estoy atravesando esa situación excepcional con todos los demás, que yo te calme tu angustia. O sea, qué sé yo. También hay mucha gente que no está tan angustiada. Me parece que también hay una puesta en escena de la angustia altísima. Creo que hay gente que está más tranquila, que está más como diciendo, bueno, están exageradas, y de todo un poco, quiero decir, o sea, hay como, pasa que no hay una habilitación tampoco de otros discursos, digamos, eso, o sea, el discurso súper angustiado es el discurso más aceptable, digamos, de decir. El discurso como más rebelde es absolutamente insoportable. Yo no digo que yo me lo banque, ¿eh? Estoy diciendo que es insoportable, estoy diciendo que la persona que te dice, me parece que esta cuarentena es una exageración, que está bueno, que habría que dejar metidos adentro a los viejos y los chicos puedan salir y ese tipo de cosas, que no son necesariamente un disparate. Yo no sé nada de sanitarismo, pero lo que quiero decir, no es necesariamente un disparate desde el punto de vista del sentido común, son inaceptables, digamos. Entonces también tiene que ver un poco con, me parece que también la imposibilidad de pensar el presente tiene que ver con eso, como una serie de cosas que son las aceptables para pensar, digamos, porque las demás tienen como carga ideológica. Y bueno, nada, ese es otro problema, me parece, para pensar el presente. Y en eso sí, creo que es como importante pensar el presente, pero también es complicado. Es una cosa que pasó con la cuestión de los ancianos y la reta, por ejemplo. Sí. Que rápidamente salieron 5 o 6 personas de más de 70 años a decir que estaban en un gueto, bla, bla, bla. Muchos de ellos intelectuales, no sé qué, y enseguida se montó como un dispositivo de que la medida era una medida facha, y vos decís, qué sé yo, si es una medida facha. Entonces todo el mundo que pensaba que no era una medida facha y que bueno, que no está tan mal que la gente mayor, que es la gente que más se enferma y se muere, se quede adentro, y aunque sea digamos, estamos todos adentro, con lo cual, pero se deshabilitó esa opinión, o sea, rápidamente lo que había que decir es, bueno, no, los viejos tienen todo el derecho a andar por la calle, la onda es que nadie tiene derecho a andar por la calle. Quiero decir, tiene mucho que ver con las habilitaciones de lo que decir. En ese sentido sí me parece interesante pensar el presente, pero no es tan fácil. Si tuvieras que definir este contexto como un género, ¿no? Literario, por ejemplo, ¿cuál sería? Eh, Paradójicamente, contra todo lo que la gente podría esperar de una persona como yo, a mí me parece realista. Mm, Tipo Diario de la Peste, de Foe, cosas por el estilo. O sea, me parece crónica. O sea, mucho más cerca de la crónica de guerra, de la crónica de pestes y qué sé yo, que de un de género una cosa. ficcional codificado, me parece. Porque esta cuestión que te dicen, no, es como una distopía, no hay ninguna distopía. O sea, la distopía es como un futuro alternativo en general peor, y en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque la distopía empieza justamente en el día después, no en el transcurso. Mm, El claro. transcurso es el momento de la crónica, que es como la escritura de la historia, digamos, ¿no? El registro de la historia. Si vos lees cualquier distopía, el momento como por ejemplo, no sé, una distopía famosa, a ver, déjame pensar, Apocalipsis de Stephen King, que es la más famosa de todas las que hay. El virus que se escapa, que no me acuerdo, se llama Captain no sé cuánto, pero es parecido a Captain Trump, es una cosa curiosa. El momento donde se muere la gente, que se muere creo que el 99% de la población de Estados Unidos y después el resto del mundo casi todo, dura 5 páginas o menos. Y después es la supervivencia, o sea, lo que quiero decir es que las distopías donde están ancladas es en el día después, no en el durante. Si vos tenés que ir a buscar a las que están como en el durante,
son muchísimo anteriores. En general no son de ficción, o sea, pienso en el diario de Samuel Pepys. El de Defoe, por ejemplo, lo escribió él muchísimo tiempo después, el diario de la peste, pero es un diario de una peste que él vivió, y no es ficción. Y después está El último hombre, de Mary Shelley, que sí es ficción, pero que es una de las pocas ficciones, como es una ficción del siglo XVIII, es una ficción que tiene como la inminencia de la enfermedad muchísimo más presente, o sea, no es una imaginación de algo, sino es una vivencia de algo, tiene como algo muchísimo más realista. Entonces ella sí imagina como una peste que no puede detenerse, quiero decir, o sea, que mata más que las otras pestes que ella atravesaba en esa época, y que queda un tipo solo en el mundo, pero es uno de los pocos textos que vos podés leer donde la gente siente cómo viene la enfermedad, o sea, no es que la enfermedad viene y se terminó todo y es como una excusa para la supervivencia. Soy leyenda, está él solo mientras todo el mundo ha cambiado y qué sé yo. Sino, El último hombre, vos ves cómo va cambiando el mundo y ves cómo la gente se va escapando de la enfermedad. Se va, no sé, se va el rico a su mansión y muere entre los pertrechos que tenía por ahí. Otra gente dice que hay como un pueblo donde está todo bien y se van todos como al pueblo y se van muriendo por el camino. Es muy angustiante el libro, eh, pero porque está trabajando con eso ella, no está trabajando con una distopía. O sea, la distopía son las últimas 40 páginas, pero el mientras tanto es otra cosa. Y en relación a las imágenes que circulan en los medios, en las redes sociales, ¿qué imagen crees que es la que representa mejor la crónica de este tiempo? Las ciudades con animales. Porque me parece que toca ahí una discusión que está en la discusión por debajo de todo eso, que es de todo esto que es el manejo de los alimentos, el mercado de animales salvajes, la relación que tenemos con la comida en los últimos virus respiratorios, o sea, la gripe porcina, el SARS, quiero decir que son todos que tienen que ver con cómo manipulamos a animales, y porque hay una discusión de base que se relaciona con otras, que a mí me parece muy interesante, que es como esta especie de la tierra se venga. Mm. La tierra se paró, el precio del petróleo cayó, el petróleo es básicamente animales muertos, digamos, ¿no? O sea, hay como una digamos, un lugar donde se cruza con eso, con la forma de alimentarnos y nuestra relación con la naturaleza, y el virus que es naturaleza, pero que no está ni vivo ni muerto, y como toda una cosa así, que yo leí ya unas cuantas cosas ecofascistas bastante interesantes en ese sentido, que a lo mejor es uno de los tipos de pensamientos del presente que más me interesan, que son como nosotros somos el virus, nosotros somos la peste, esto está causado por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de transportarnos, los aviones. Entonces, como esa alegría, entre comillas, o esa belleza del animal retomando las ciudades, que a mí en realidad me parece siniestro, o sea, es como, eh, digamos, quiero decir, las ciudades están hechas para la gente, no para los animales, que a los animales hay que tratarlos mejor, no hay ninguna duda, y que hay que repensar el sistema de cómo se come y todo eso, y de la industria alimenticia tampoco, no me parece una cosa discutible, me parece una cosa que por supuesto que hay que hacer así, pero el paso que se da a eso, hacia la fascinación, digamos, con el carpincho en el tigre, tiene algo de, digamos, de afán de extinción que me parece muy preocupante. No por realista, no porque yo diga, ahí va a pasar esto y me da miedo, sino por el tipo de pensamiento, ahora sí, que se puede generar con esas cosas. En Europa ya, por ejemplo, hay grupos, sobre todo lo de Extinction Rebellion y todos los grupos que estaban protestando por el medio ambiente, que estaban como, los grupos como más extremos estaban como con esta cuestión, aparecieron carteles y todo, diciendo por fin la venganza de la tierra, ven lo que ocurre comiendo alimentos de determinada manera, ven lo que pasa comiendo animales, etc. Entonces me parece que ahí, digamos, hay un núcleo de imagen y de todo eso que me parece más interesante como pensamiento que las imágenes de, no sé,
de los entierros multitudinarios en New York o cosas por el estilo. O sea, me parece que ahí hay algo que es que sí es un pensamiento medio subterráneo que se está elaborando ahora que es interesante. En el texto La ansiedad que escribiste hace poco, vos decís que este momento es como vivir un duelo constante. ¿Seguís sintiendo eso? ¿Te atraviesa esa sensación todavía? Hoy no tanto, por ejemplo, pero es muy depende del día. Y sí, hay como la gente sobre todo que ha atravesado situaciones de duelo es muy parecido, porque tiene esa cosa muy parálisis que tiene el duelo, que no es depresión, pero parecido. Es como una depresión con motivo, como decirte. No es que la depresión no tenga motivo, lo que quiero decir es que no tiene que ver con, con una cuestión que tiene que ver con la salud mental, sobre todo yo estuve deprimida, bueno, a veces en mi vida y entiendo, veo clara la diferencia, pero hay algo de la parálisis y encima de la parálisis inducida que es muy parecida, es como una imposibilidad de moverte. Y, y lo peor es eso, es que es un duelo, cuando lo sentís sobre todo, por algo que no sabés si tenés que estar duelando o no. Que ese es el tema de la incertidumbre y de vivir en el presente, porque es lo que estás duelando, tu vida anterior. Pero la sensación es de duelo porque es una sensación muy mortuoria también. Entonces, y sobre todo es estar esperando la muerte. Eso, digamos, que es como una especie también de discurso impuesto, ¿no? Porque como que sabemos racionalmente que la mayor parte de la gente que se enferme no se va a morir. Pero no es lo que se siente eso. No es lo que se siente nunca, no es lo que se siente cuando vas a la farmacia y volvés y haces un operativo Chernobyl en tu casa. O sea, si vos realmente creyeras que incluso si te enfermás, lo más probable es que, qué sé yo, te internes y a lo mejor tenés una neumonía leve, que yo sé estás bien de salud. Pero lo que quiero decir es que la gente que está mal de salud, la gente que tiene un problema, que está inmunocomprometida, etcétera, qué sé yo, siempre tiene miedo a este tipo de cosas. También es interesante el descubrir eso, o sea, es como el privilegio de la salud en algún sentido. O sea, porque la gente que tiene, si vos tenés algún amigo que tiene VIH, siempre te tenés que lavar las manos antes de saludarlo, quiero decir. Digamos, como es medio así. Pero quiero decir, hay como una idea digamos, sobre todo la gente que está sana y que tiene más, incluso si se enferma, tiene posibilidades altísimas de que sea una enfermedad, como las enfermedades que vos tenés en tu vida, que está actuando como si se agarrara, al agarrarse de esa enfermedad fuera a morir indefectiblemente, digamos, o sea, es así. Y me parece que eso es una cosa, sobre todo en el tipo de cuarentena que está haciendo alguna gente, otra no, pero que está haciendo mucha gente que está totalmente instalado. O sea, que gente que realmente vuelve a hacer las compras y tiene un ataque de ansiedad. Y eso impide, eso obtura muchísimo lo que estábamos hablando hoy, que es el poder pensar y qué sé yo, porque eso es una reacción totalmente emocional, es una reacción traumática y es una reacción muy, 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 muy compleja. O sea, entonces me parece, digamos, nada, que negociar esas cosas es muy complicado, o sea, me parece como, me parece que la cuestión de la salud mental es súper seria, en este caso, en general. Por eso tenía ganas también de escribir ese texto, o sea, era como decir, o sea, me estás pidiendo pensamiento, me estás pidiendo racionalidad, me estás pidiendo concentración, y yo hace un mes que me estoy portando como una loca, y que estoy viviendo como una loca, y toda la gente que conozco está comportándose como una loca, y, y estás bombardeada todo el tiempo por discursos que son discursos de locura, todo el tiempo, o sea, pones la televisión y es todo el tiempo, el conteo de muertos, el conteo de enfermos, los testes, todo esto, o sea, como, y un nivel, otra cosa que también es muy desestabilizante, que es la incorporación de un nuevo léxico, ¿viste? O sea, el té rápido, el té este, el hisopado, qué sé yo, como, ¿entendés? Aprender un montón de cosas, entonces estás como tan atacado
al mismo tiempo. Y como un estado de fragilidad tan importante, que a eso pedirle el esfuerzo de la elaboración de pensamiento, me parece un exceso, y me parece que es parte de lo mismo. O sea, que entra en esa misma lógica. Yo no estoy diciendo que haya un silencio, yo lo que estoy diciendo es, a la gente que no puede elaborar eso, pues que no lo elabore. No pasa nada. ¿Se puede leer por fuera de la pandemia? Yo estoy leyendo más bien poco, pero porque me cuesta concentrarme y porque también como la concentración que tengo la pongo en trabajo porque yo sigo trabajando. Pero lo que yo puedo leer, casi todo está muy poco relacionado con la pandemia. O sea, lo que yo estuve leyendo fue La Condesa Sangrienta, que no la de Pizarnik, la original, la de Valentin Penrose, que es una biografía de una asesina serial del siglo XVI. Estuve leyendo Faulkner, estuve leyendo, cada cual en su onda, quiero decir, ¿no? Pero como mundos completamente diferentes. También me parece una cosa bastante delirante y un poco peligrosa a la gente, sobre todo cuando lees en redes sociales, que dice cosas como, me parece de ciencia ficción todo lo que, los textos donde la gente se toca, donde la gente, bueno, qué sé yo, ¿no? O sea, hubo muchos cambios, quiero decir, es como, no sé, o sea, es como, digamos, no poder leer algo porque hubo como un trauma histórico muy importante que te obture todo lo anterior, me parece que es una relación también, que es una reacción también, muy histérica. Porque incluso aunque no nos podamos tocar más y tengamos que vivir durante 40 años con distancia social y qué sé yo, eso no quiere decir que uno pueda leer el Quijote, si ya no vivía como en la época del Quijote igual, digamos, o sea, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero al mismo tiempo digo, o sea, a la persona le pasa eso, es como totalmente legítimo, me parece que es muy poco tiempo para procesar un trauma muy grande y un cambio de costumbres muy grande, entonces hay como exigencias que no se pueden. Yo lo que puedo leer y que me conformo con leer eso es sobre todo releer y leer cosas muy ajenas a esta experiencia, o sea, como cosas totalmente dislocadas, y como incluso ver también, qué sé yo, me preguntás qué estás viendo, estoy viendo la segunda temporada de Young Pope, que es un delirio, y estoy viendo un documental sobre música country, nada que ver. O sea, como, viste, otros Sí. mundos, otras cosas y qué sé yo, porque pero no para distraerme, sino, porque no tiene que ver con distraer, sino sencillamente porque eso le puedo prestar atención. O sea, llega un momento que a todas las cuestiones relacionadas con la pandemia o con eso ya no les podés prestar atención porque además son todas muy parecidas. O sea, llega un momento que no hay tanto para decir tampoco. Sí. Bueno, yo creo que hay un problema, digamos, que obtura muchísimo esto que estábamos hablando al principio, que es la producción de pensamiento, porque todo esto es muy invasivo. Y toda esta invasión, digamos que, sobre todo cuando tenés problemas de salud mental y sobre todo en la ansiedad, que yo la tengo más allá de esto, hay como una cosa rumiante, terrible, que te obtura totalmente la acción, la producción, la producción de pensamiento, la producción creativa, absolutamente todo, porque vos estás tomado por eso. Y me parece como que no toda la gente puede negociar bien cuando está tan tomado por algo así. Entonces, eso, me parece complicado exigir o pedir como afanosamente producción de pensamiento a gente que está en un estado de desborde muy importante y mundialmente además. O sea, no, me parece muy... me parece, lo que te decía antes, me parece que es parte de lo mismo. Mariana, muchas gracias por recibirnos y más en este contexto.